Ahora veremos lo correspondiente al módulo 4, dentro del cual vamos a encontrar la definición del manejo higiénico de los alimentos, su principio, la importancia de la rotación y de la gestión documental. El manejo higiénico de los alimentos se basa en los principios que ayudan a la prevención de situaciones en las cuales el alimento pierde su inocuidad. Cuando el alimento está expuesto a carga microbiológica, física o química que lo cambia en cualquier sentido, organoléptico, biológico, físico o químico, lo cual es la desencadenación de las enfermedades transmitidas por alimentos. Dentro de los principios para ese manejo higiénico de los alimentos, encontramos 8 factores principales, dentro de los cuales tenemos el plan de saneamiento básico, las condiciones biológicas de las materias primas, el control de los puntos críticos, los límites y los controles, las verificaciones y las correcciones, las auditabilidades, la detección, la comunicación y los sistemas preventivos. Dentro del plan de saneamiento manejado como principio para el manejo higiénico de los alimentos, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una aplicabilidad total del plan de saneamiento que esté escrito en la empresa. Dentro del plan de saneamiento, ¿eso qué quiere decir? Que el plan de saneamiento, si a mí me dicen dentro de la limpieza y desinfección que debo limpiar y desinfectar los equipos de cierto modo, que el desinfectante debe tener un tiempo de contacto, debo dejar que permitir que esto se efectúe para generar un ambiente inocuo para el manejo del alimento. Por otro lado, si dentro del plan o dentro del programa de plagas me dice que debo de hacer un monitoreo diario y debo elaborar una fumigación preventiva durante cierto tiempo, debo ejecutarlo para que se genere ese ambiente inocuo para el alimento. Dentro de las condiciones de agua potable debo cumplir con lo que esté escrito, adicional de las condiciones normativas, que es el manejo de análisis microbiológicos y lavado de tanques cada 6 meses como mínimo, y la verificación organoléptica de esa agua a diario. Y por último, dentro del manejo de residuos, lo que más importa es evitar que esos residuos, una vez catalogados como residuos, entren en contacto con los alimentos. Dentro de las condiciones biológicas de la materia prima, como principio para el manejo higiénico de los alimentos, tengo que tener en cuenta que, uno, esa materia prima debe contar inicialmente con una ficha técnica que me explique cuáles son las condiciones físicas, químicas, biológicas y organolépticas del alimento, para asimismo saber bajo qué condiciones debe ser recibido. ¿Eso qué quiere decir? Primero voy a revisar la ficha técnica. En un proceso de recepción de materias primas, luego de revisar la ficha técnica, entro a revisar el personal que me está entregando ese alimento, que cumpla con las condiciones mínimas, como el uso de su dotación, su copia, su tapabocas en el caso de que sean necesarios, y que ejecute un lavado de manos antes de iniciar el proceso de entrega de ese producto. También voy a entrar a revisar físicamente el alimento, que lo que la ficha técnica me dice sea lo que el alimento tiene. Lo segundo que se revisa es la etiqueta de ese alimento. Debe tener un lote y una fecha de vencimiento como mínimo para poder dar un seguimiento interno a ese producto. Adicional de que si tiene una condición específica de almacenamiento, como refrigeración o congelación, debo mantenerlo bajo esas temperaturas. Si la refrigeración es de 4 a 0 grados centígrados, debe mantenerse el alimento en esas temperaturas. En congelación debo mantenerlo de -2 a -18 grados centígrados. Ahora, el control de puntos críticos, visto como principio básico para el manejo higiénico de los alimentos, es entrar a revisar todos los procesos productivos. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que yo hago es tener un diagrama de proceso dentro del cual describo el paso a paso de cómo se obtiene un producto,
desde que se recibe la materia prima hasta que se entrega al consumidor. Con esto garantizo la detección de aquellos puntos en los cuales el alimento se puede contaminar y el proceso siguiente no puede aliviar esa contaminación. Cosas básicas que debo tener dentro de este principio es que si estoy en un proceso de elaboración, lo primero que debo tener en cuenta es que mis áreas, las diferentes áreas de proceso, deben encontrarse en perfecto estado de limpieza y desinfección antes de que ingrese el alimento a proceso. Lo segundo que debo revisar son las condiciones bajo las cuales estoy recibiendo ese alimento para proceso, condiciones organolépticas, fechas de vencimiento, condiciones de temperatura. Luego de eso, entro a revisar durante todo el proceso. Si tiene puntos en los que la cocción debe ser alta, debo entrar a revisar durante cierto tiempo la temperatura de ese alimento. Si pasa por procesos de refrigeración o choque térmico, debo garantizar que ese alimento cumpla con esas condiciones de choque térmico por medio de temperaturas. Si el punto crítico de control no es una temperatura, sino una característica física o química, como el contenido de azúcar, el contenido de sal, el pH, que son condiciones que al ser alteradas pueden también alterar la vida del microorganismo dentro de ese alimento, también deben ser controladas. Recordando que a una alta cantidad de azúcar o de sal, los microorganismos cuando entran en contacto con ese alimento van a morir por ósmosis o por deshidratación. Ahora, si es por pH, cada microorganismo tiene un pH diferente al cual puede vivir. Si cambio esa condición, no van a poder vivir fácilmente. Si esos puntos críticos de control están basados en esas condiciones, debo permitir que se genere un control, y es un control escrito, por medio del cual yo pueda devolver. Los límites y controles van un poco más en relación al punto anterior. Si tengo un punto crítico, debo establecer, 1, cómo voy a verificar que lo estoy cumpliendo, y 2, hasta dónde voy a permitir que ese punto de control salga de su control. Es decir, el límite de refrigeración es de 4 a 0 grados centígrados. Si un alimento pasa por -1 o por -2, aún no está en un límite de congelación, pero es manejable ya que sigue manteniendo condiciones de temperaturas bajas. Si por el contrario llegase a subir a 5, 6 o 7, ya no puedo permitirle eso porque bajo esas temperaturas el microorganismo sí se reproduce. Esos son los límites y el control vendría a ser el manejo de esa temperatura con ayuda de un termómetro que puede ser instalado o un termohigrómetro que ayuda a controlar la temperatura ambiental en ambientes grandes. Tenemos la verificación y la corrección. Con relación al punto anterior, la verificación es la constancia con la cual yo miro, reviso esos límites y esos controles. Que los límites que yo estoy poniendo sí se cumplan y que los controles sean eficaces para la revisión de esos límites. La corrección entra a jugar cuando por medio de la verificación me doy cuenta que un límite impuesto para el control de un punto crítico no me está funcionando. Esa corrección entra en ese proceso a decir, esto no me está funcionando, tengo que hacer otro proceso para poderlo controlar de manera adecuada. Tenemos por otro lado la auditabilidad, y la auditabilidad es por medio de lo cual yo puedo revisar todos los procesos sin que los esté haciendo directamente y verificar su comportamiento, determinar si hay un cumplimiento o un no cumplimiento y generar un documento por el cual se compromete a hacer una mejora. La detección y comunicación se genera después de esa auditoría en donde se detectan los puntos buenos y los puntos malos. Se genera la comunicación para que se hagan las debidas correcciones, volviendo al principio anterior. También vamos a tener los sistemas preventivos,
que es básicamente trabajar con la idea de que el microorganismo puede estar allí. Eso me ayuda a que yo evite ciertos procesos que pueden generar un daño más adelante. Un sistema preventivo puede darse en la verificación de lo constante del funcionamiento de los equipos, que estén en buen estado, que la corriente les llegue de forma dinámica, que su funcionamiento esté en orden, que no tenga desprendimientos de partes que puedan finalmente terminar en el alimento. Esa revisión normalmente cuando es preventiva se programa de cierta manera, cada mes, cada 2 meses. Ese es un ejemplo de un sistema preventivo. Un sistema preventivo que pudiera darse en la recepción de materia prima es la verificación o la instalación, en este caso, de un sistema de control de pesos. Verificar tantas cantidades por porcentaje de lo que me llega, que el peso por unidad sí coincida. Si con ese porcentaje que yo revisé no me da un promedio adecuado para el peso final del producto, no se recibiría. Si me da un promedio, se recibiría todo el lote que están a punto de entregar. Ese sistema preventivo también sirve para cuando tengo que entregar un producto, cuando lo estoy despachando. Es decir, peso las cantidades del producto ya sellado que voy a vender y si cumplen con el promedio, se despacha el lote. Si no, el lote es retenido para verificación y completación. Ahora bien, dentro de todo ese sistema, uno de los puntos más importantes para el manejo higiénico de los alimentos es la rotación de los mismos. Sean materias primas, sean insumos, sean químicos o sea el producto terminado. El manejo de la rotación o la implementación de un sistema PEPS me permite verificar que los primeros en entrar son siempre los primeros en salir. Si recibo un producto hoy y lo almaceno y mañana recibo una línea del mismo producto que vence en 2 meses, la lógica me dice que debo poner ese que recibo mañana detrás del que estoy recibiendo hoy para generar una adecuada rotación. Adicional a ello, siempre debemos tener en cuenta las fechas de vencimiento de los productos. No siempre, se han dado casos en los que no siempre el producto que estoy recibiendo hoy tiene una fecha superior al que recibimos en días anteriores, por lo que debemos revisar fechas de vencimiento y darle rotación según esas mismas fechas de vencimiento. Eso también incluye cuando se está haciendo un proceso productivo, ¿sí? Y se queda un alimento en proceso. Es decir, un alimento que requiere de un proceso largo para ser empacado después, como las pastas secas, como la elaboración de productos cárnicos embutidos, que van a requerir de un horneo o de un secado por un tiempo prolongado. Llámese usted 3 horas, 5 horas o 12 horas en su promedio. ¿Qué va a pasar con estos procesos? Resulta que van a estar entrando y saliendo constantemente. Tengo que verificar que el que llegó primero a ese proceso salga primero para ser empacado. Como última parte vamos a tener todo el tema de la gestión documental. Dentro del manejo higiénico de los alimentos, debemos tener un archivo que nos permita hacer una revisión posterior después de que yo ya hice los procesos en caso de que se presente una novedad. Por lo cual, yo tengo que manejar formatos que me permitan realizar los procesos de recepción de materias primas. Tendría que manejar un formato que me permita verificar a diario las condiciones de almacenamiento de los productos, formatos que también me permitan el control de los puntos críticos en cada uno de los procesos y la determinación de los procesos que se hicieron durante una jornada laboral. Tendría que contar con formatos que me permitan la verificación del almacenamiento y la verificación del despacho de cada uno de esos productos.
Eso sin contar procesos adicionales que también necesitarían la gestión documental, como los procesos de limpieza y desinfección, los procesos de monitoreo y control de plagas, los procesos de manejo del agua, que van a requerir un archivo escrito para poder seguir su supervisión. En estos casos, la gestión documental lo que me permite es verificar dónde hay fallas para hacer los procesos de mejora continua. Está dado el caso, ¿sí?, de que tengamos una novedad. Me van a dar un único dato que yo voy a tener muchas veces, es un lote o una fecha de vencimiento. Y con eso tendré que empezar a revisar desde que el cliente lo revisó, lo recibió hacia atrás, para verificar en dónde está la falla, qué se escribió ese día, cómo se recibió ese día la materia prima, quién estaba elaborando ese proceso, para entrar a hacer las respectivas modificaciones y mejoras que el proceso requiere.